Hola hermanos, Dios les bendiga. Espero que están muy bien todos. Ahora estamos en Lucas capítulo 11. No, perdón, capítulo 7, versículo 11. Ay, ay, ay. Y tengo mis lentes, ni puedo leer. Dice capítulo 17, versículo 11. Si recuerda, Jesús está viajando, está visitando diferentes pueblos. Pero va en camino a Jerusalén. ¿Ok? ¿Recordamos por qué va a Jerusalén? ¿Alguien sabe? ¿Por qué va a Jerusalén? ¿Por qué? Sí, para entregarse en la cruz. Él está en camino, pero todavía no ha terminado, todavía sigue visitando, predicando, compartiendo en los pueblos, hablando con la gente. Recuerda la semana pasada, él estaba hablando con sus discípulos y se puso un niño en medio y dijo, cualquiera que tropieza un niño así es peor que pongan un saco de cemento y le tiren en el agua y se mueren en el agua. Y él estaba diciendo a sus discípulos, mira, hay consecuencias por el pecado, hay consecuencias por engañar a otros, para tropezar a otros, para atrapar a otros en el pecado. Él estaba diciéndolo más a los incrédulos. Los incrédulos van a pagar por sus pecados, pero más van a pagar si hacen otros pecar. Después habló de perdón y cómo debemos que perdonar. ¿Y cuántas veces dijo que debemos que perdonar? ¿Cuántas veces? Dijo 70%, pero recuerda, hablemos que en realidad no estaba diciendo que debemos que contar y cuando llegamos a 491 ya no debemos que perdonar, pero está diciendo debemos que perdonar completamente porque el número 7 es el número de perfecto, es el número de completar algo, debemos que perdonar completamente, no estar contando, porque si estoy contando ¿cuántas veces te ha perdonado? En verdad, yo no te he perdonado. No vas siguiendo, no sigues contando, ¿eh? Perdónales o no perdónales. No, mejor perdónales. Y al final habló de cómo es un siervo de Dios. Y dio el ejemplo de un siervo en el mundo. Y dice que todo el día trabajando y llega a la casa y el amo dice, ahora mi comida, ¿dónde está? Ni dice gracias, ni dice por favor. Pero es un siervo. Y habló como nosotros somos siervos de Dios. Y quiere decir, debemos recordar que fuimos comprados. Usted dice, yo no soy siervo. Eres siervo porque tú eras siervo antes. Pero antes eras siervo del pecado. Antes usted era siervo al diablo. Antes era siervo de tinieblas. Cristo te rescató. Cristo pagó el rescate por tus pecados. Y ahora nosotros tenemos el privilegio. No es debemos, no, tenemos el privilegio de servir a Dios. Y servimos a Él sin nadie nos dice gracias, si nadie nos paga, servimos a Él. ¿Por qué? Porque hemos recibido todo de Él. Ahora Él va a seguir y Él va a hablar sobre dar gracias. Dar gracias. El título de hoy es Solo uno regresó. No vamos a llegar al versículo 21, solamente vamos a llegar al versículo 19. Lo vamos a leer. Lucas 17:11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, ir, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y a los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese a diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate,
vete, tu fe te ha salvado. Gracias, Dios, por estas palabras. Gracias porque la palabra es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos y penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Señor, háblanos por tu palabra ahora. Danos oídos para oír y danos un corazón para recibir y poner en práctica las palabras que tú nos estás enseñando hoy. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues aquí dice en versículo 17, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea. No nos dice exactamente en qué aldea está, en qué pueblito está, pero nos dice más o menos dónde está. Nota que dice que él pasaba entre Samaria y Galilea. Galilea es el parte de arriba donde es amarillo, todo ese amarillo. Y Samaria es el parte azul. Él anda más o menos ahí donde está Naín. En esa área puede ser, está como en medio del azul y el amarillo. Y él va en camino a Jerusalén. Jerusalén ahí está abajo en el naranja. 3 días de viaje. Para ir de donde él está, más o menos de Galilea a Samaria, hasta llegar a Jerusalén es 3 días de camino. Él anda, y nota que dice que él entró una aldea. Y nota que no nos dice qué aldea es. Podía ser Naín, podía ser Nazaret, podía ser uno que no está aquí en nuestra mapa. Y me pregunté, ¿por qué no dijo? ¿Por qué no dijo entró la aldea que se llama Naín? Y la razón que yo creo que no dijo, porque en realidad no importa. No es la ciudad, porque lo que vamos a aprender aplica en cada una ciudad. Si él estaba en Naín, aplica. Si estaba en Nazaret, aplica. Si estaba en Chula Vista, si estaba en San Isidro, Paradise Hills, aplica. Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios aplica donde usted está. Puede estar en África, puede estar en México, en todos lados es la palabra de Dios. Y no es importante el lugar, pero es importante el mensaje y el mensajero. Cristo está hablando y Él nos va a dar un mensaje que todos podemos recibir. ¿Qué pasó? Dice que Él en esa aldea, versículo 12, entró a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Note aquí que dice que llegaron 10 lepros. Y dice que ellos pararon de lejos. Ahora viene la pregunta, ¿por qué se pararon de lejos? ¿Por qué no se, dice que alzaron la voz? Pues ¿por qué no se acercaron? Para que no debían que gritar, están, Jesús, ¡hey! Le hicieron de lejos. ¿Por qué? Porque debemos que entender esa enfermedad, la enfermedad de lepres, ¿cómo se dice? ¿Lepresía? ¿La enfermedad? Lepra, la enfermedad de lepra. Es una enfermedad que era muy horrible y era muy contagioso. Y cuando uno tenía lepra, no podía estar con otras personas porque los podían infectar. Nota que dice en el libro de Levíticos sobre los que tienen lepra. Dice, y el leproso en quien hubiera llaga, es una enfermedad del cuerpo, donde salen llagas en su cuerpo. Dice el llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregnará inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Aprendemos algunas cosas aquí. Número 1, aprendemos que ellos debían que vestir rasgado. Debían que notar que esa persona era una persona leproso.
Yo debía que verlos de lejos y decir, mira cómo están vestidos, esta persona tiene leproso y lepra y no debo que acercarme a ellos. No solamente eso, pero ellos, cuando ellos se acercaban a alguien, debían que decir, inmundo, inmundo, soy impuro, soy sucio, no me tocas, no llegas a mí. Es como recuerdas cuando estaba COVID y debía que poner 6 pies de distancia y todos tenían máscaras. Y todos no. Si alguien hizo tos, todos, ay, cuidado. Era así con un leproso. Nadie quiso acercar a ellos. Nadie quiso estar en su área. Nota que dice, no solamente debían que gritar cuando alguien se acercaba, inmundo, pero también ellos debían que habitar solo. Ellos vivían aparte de los demás y vivían afuera del campamento. Ellos vivían afuera de la comunidad. Ellos no podían vivir adentro de la comunidad con los demás. Era horrible esa enfermedad. Esa enfermedad era de piel. Salieron, ¿cómo se dice? Llagas. ¿Right? Salieron llagas en todo su cuerpo. Lo que pasa es perdieron los nervios y no podía sentir en sus dedos, en sus manos, en sus dedos de pie. Y muchas veces perdieron los dedos porque lo chocó, lo quebró y no sabían o pongan en el fuego y no saben, no sienten el dolor. Ahí pierden sus dedos y sus manos, sus brazos a veces y no hay cura. No hay ninguna cura. No había cura. Tú puedes ir a los doctores, tú puedes ir a tomar la medicina. No hay nada que uno podía hacer por ti. Algo horrible. Y no solamente eso, no solamente el físico, pero ahora el emocional. Tú no puedes estar con las personas. Tú no puedes estar con tu familia porque tú no quieres contagiar a tu esposa, tus hijos, tu abuela. No puedes estar con las personas. Es como COVID, recuerda, había personas muriendo en el hospital con COVID y nadie podía visitarles porque no quisieron contaminarles. Esto es como vivía el leproso, solo, no podía estar con su familia, con sus hijos. Y no solamente eso, pero los judíos miraban uno que tenía lepra como uno que tiene la maldición de Dios. Si alguien tuvo lepra es porque Dios está castigándoles. Dios le dio esa enfermedad y por eso están sufriendo. Y tienen razón. Si miramos en la Biblia, miramos unos ejemplos donde Dios castigó unos con lepra. ¿Recuerdas la hermana de Moisés? ¿Cómo se llamaba? ¿Ustedes recuerdan? Miriam. En español, ¿cómo se dice Miriam? Miriam. Se llamaba Miriam. Y Miriam, un día llegó que Miriam y su hermano Aarón dijeron, Dios solamente habla con Moisés. No puede hablar con nosotros también. En otras palabras, ellos estaban tratando de tomar autoridad por ellos mismos y decir, mira, nosotros también escuchamos la voz de Dios. Y salió con lepra. También había otro, eso era el rey Azaraya en Segundo de Reyes 15. Y dice que él no tumbó los altares de los ídolos. Y porque siendo rey y no tumbó los altares, dice que salió con lepra. Y estos eran castigos de Dios. Pero ¿es bíblico? Si alguno se enferma, ¿es porque Dios está castigándoles? Si alguno sale con lepra, ¿es porque Dios está castigándoles? Si alguno es nacido ciego, como dicen aquí, los discípulos miran uno que nació ciego y dijeron, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Ese niño, sus padres o él? Es la verdad, sí, porque los judíos creían hasta que si alguien es pobre, es porque Dios no está bendeciéndoles. Si alguien es rico es porque Dios está bendeciéndoles. Si alguien está sufriendo es porque Dios está castigándoles. ¿Recuerda la historia de Job? Esto es que pasó. Job perdió todo. Perdió su casa, perdió sus animales, perdió sus hijos, todo. Y vinieron los amigos y que dijeron, tú has pecado contra Dios y Dios te está castigando. Pero no era la verdad. Job era un hombre justo. Job era un hombre bueno en todo el mundo. Dios miró cuando Satanás vino para hablar.
Dios dijo, ¿has mirado mi hijo Job? Él es un hombre justo. Eso no es que Dios estaba castigando a Job por su maldad, por su pecado. Y debemos que entender eso. No es que estos leprosos eran pecadores como pensaban los judíos. En realidad, recuerda, desde unos capítulos leímos una historia. Cuando llegaron y preguntaron a Jesús, Jesús, ¿no escuchaste de los de Galilea que fueron al templo para hacer su sacrificio y Pilato los mató? Y Jesús respondió, ¿crees? ¿Fueron muertos porque eran peores pecadores que los demás de Galilea? Y después habló Jesús de uno del templo y dijo eso. Lucas 13 dijo, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿penséis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Él dijo, ¿me recuerda cuando se cayó el torre sobre ellos? ¿Crees que ellos eran peores pecadores y por eso cayó el torre sobre ellos? ¿Creen que los demás eran justos y por esto sobrevivieron? Pero ellos eran los peores pecadores y por eso. Y Jesús respondió con esa palabra diciendo, os digo no eran peores. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Él dijo, no eran peores. El torre no cayó sobre ellos porque ellos eran peores de los demás. Él dijo, tú también debes que arrepentir porque tú también has pecado. Y si tú no arrepientes de tus pecados, tú también serás castigado. Debemos que entender que la enfermedad, la pobreza, tribulaciones, desastres, no siempre, a veces sí, pero no siempre son un castigo de Dios. Como riquezas, no siempre es un señal de las bendiciones de Dios, porque a veces los que hacen peor son los que tienen más dinero y los que hacen el bien no tienen nada. Eso no es que Dios está castigando uno, Dios no está bendeciendo al otro. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendrás aflicciones, en el mundo tendrás tribulaciones, en el mundo vas a tener problemas, pero seas feliz porque yo he vencido el mundo. Jesús dijo, en ese mundo vas a pasar cosas, porque vivimos en un mundo perdido, vivimos en un mundo caído, va a pasar por cosas. Y a veces pasas por cosas malas por consecuencia de tu pecado. Si yo ando borracho y choco y me arrestan y me multan, ¿es Dios castigándome o es la consecuencia de mi pecado? Pues puede ser los dos. Pero a veces yo estoy haciendo todo bien. Estoy haciendo todo lo que debo. Estoy portándome bien, estoy en la iglesia, estoy haciendo todo y salgo con una enfermedad. ¿Es Dios castigándome? No. Es parte de vivir en un mundo perdido. Ya no vivimos en paraíso. Yo vivo en paraíso. Yo vivo en las lomas de paraíso. Ustedes no viven en paraíso. Puede ser que viven en Chula Vista. Otros en National City, no sé, ahí. Pero porque no, National, pues sí, Chula Vista, lomas de paraíso, pero quiero decirles, no vivimos en paraíso, vivimos en un mundo perdido, vivimos en un mundo caído. Un día todo va a ser restaurado, pero hasta que llegamos ahí, vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por cosas difíciles. ¿Qué pasó con esos leprosos? En versículo 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo creo los leprosos oyeron de Jesús. Oyeron como Jesús andaba predicando. Oyeron de la compasión de Jesús sobre las personas. Oyeron como Cristo estaba sanando ciegos, paralíticos. Puede ser que también puede sanar un leproso, porque no había sanidad por los leprosos. Puede ser que también puede sanar a nosotros. Escuchando eso, miraron a Jesús y clamaron a él de lejos, ten misericordia de nosotros. Esa palabra misericordia es una palabra muy importante.
La palabra misericordia quiere decir no castigarme como merezco ser castigado. Es como el opuesto de gracia. Gracia es Dios nos da favor cuando no merecemos favor. Dios nos bendice cuando no merecemos las bendiciones. Pero misericordia es Dios no nos castiga como merecemos ser castigados. Es como tú con tus hijos hacen algo mal y lo que merecen es una nalgada y tú dices, hijo, te amo, te perdono y esta vez no te voy a dar una nalgada. Si lo haces otra vez, sí, pero esta vez no. Esto es misericordia. No diste la consecuencia que que mereció. Ellos están pidiendo misericordia. Ellos no están diciendo a Jesús, Jesús, yo soy un hombre perfecto, no sé por qué eso me pasó, no sé por qué estoy enfermo. Al contrario, están diciendo, Jesús, yo sé que yo soy un pecador, yo sé que yo merezco un castigo, pero por favor no me castigas como merezco. Por favor, sáname de esta enfermedad. Por favor, yo sé que yo no soy perfecto, yo sé que soy un hombre malo, yo sé que yo lo he hecho, yo sé, pero muéstrame misericordia y sáname de esa enfermedad. En realidad, hermanos, ¿sabes qué? Todos necesitamos la misericordia de Dios. Porque nosotros tenemos algo como leproso, como lepra. Tenemos algo muy similar, pero peor. Tenemos pecado. La Biblia dice, todos han pecado, todos han pecado. No hay ningún bueno, ni aún uno. Todos hemos pecado, todos hemos desviado, ninguno busca a Dios. Nosotros tenemos una enfermedad peor que lepra, que es el pecado. Y el pecado y la lepra es muy similar. ¿Sabes cómo es similar? Número uno, es muy similar porque no había cura por lepra y no hay cura por nuestros pecados que nosotros podemos hacer. Los doctores no me pueden ayudar. Yo puedo ir al sacerdote, no me puede perdonar. Yo puedo pagar muchas ofrendas, yo puedo hacer muchas buenas obras, pero ninguna de estas cosas me puede ayudar con mi pecado. La paga de pecado es la muerte. Solo yo no puedo hacer nada con mi pecado. Por eso yo necesito la misericordia de Dios. Yo necesito Jesucristo. Número uno, no hay cura por lepra ni pecado. Número dos, la lepra te hace, ¿cómo era la palabra? Sucio, como en mundo. La lepra te hace inmundo, te hace sucio, impuro. El pecado nos hace impuro, nos hace inmundo. No podemos, estamos sucios. Dice, nuestras justicias son como un trapo inmundo a Dios. Nuestros pecados nos hace sucio. Nos hace sucio para que no podemos limpiarnos. Y no se puede limpiar solo eso. Y el tercer punto, como la lepra es como el pecado, es, número 3, nos aísla. Como los leprosos eran aislados de otras personas. Pues nuestro pecado nos aísla de Dios. No podemos acercar a Dios. No podemos llegar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos contaminados y Dios es puro y perfecto. Y no podemos entrar a su presencia. No podemos entrar al cielo. No podemos ir a su... ¿Por qué? Somos leprosos espirituales por nuestros pecados. Y por eso nosotros necesitamos misericordia. Como estos leprosos necesitaban misericordia, también nosotros necesitamos misericordia, la misericordia de Dios. Y por eso mandó Dios su Hijo Jesucristo. Por eso mandó Dios su Hijo Jesucristo para mostrarnos la misericordia de Dios. Seguimos leyendo, versículo 14 dice, cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y yo pregunté, ¿por qué? ¿Por qué deben que ir a ver los sacerdotes? Pues porque número uno es bíblico. La Biblia dice,
cuando uno tenía leproso, cuando uno tuvo lepra y pensaba que estaban sanos, lo que ellos debían que ir es presentarse al sacerdote. Se iban al sacerdote y el sacerdote inspectaba a ver tus llagas, a ver cómo está y si sale pus o si tiene un cabello blanco. Ok, tú tienes lepra y tú debes que separarte. Pero si no, ok, debías que esperar 7 días y después de 7 días debías que regresar con el sacerdote y si él no encontró esa llaga, si no era rojo, si no tenía un cabello blanco, limpio. Él te puede declarar limpio y tú puedes regresar a tu casa y tú puedes estar con tu familia y todo es restaurado. Pero ¿sabes qué? Eso no pasa. Eso casi nunca pasaba en la Biblia. So Jesús dijo que vas a ver el sacerdote. Pero mi pregunta es, ¿por qué van a ir al sacerdote? No son sanos. Cristo no los sanó todavía. Él dijo, ellos dicen, mira, muéstranos misericordia. Él dice, vaya con el sacerdote. ¿Por qué? Pues número 1, por obedecer la ley, como la Biblia dice. Si tú estás limpio, debes que ir para que el sacerdote te inspecta y el sacerdote te dice. Cristo no vino para destruir la ley, vino para cumplir la ley. So él dice, haz lo que la ley dice, vas con el sacerdote. Número 2, yo creo que ellos debían que obedecer en fe sin ver lo que Dios iba a hacer. Y vamos a hablar más de esto en un momento. Y la tercera razón que yo creo que Dios les mandó al sacerdote es para proclamar el poder de Jesucristo. Piénsate. Los sacerdotes están ahí. Los sacerdotes nunca, yo creo en toda su vida, todo el tiempo que los sacerdotes han estado allí en Jerusalén, nunca ha recibido un leproso sanado. ¿Sabes cuántas en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, ¿sabes cuántas personas fueron sanados de lepra? 2. Ay, mira. A ver, ¿quién era? Ay, mira. Pues venga aquí, tú enseñas. Sí, 2. Miriam, la hermana de Moisés, fue sanada. El otro era Naam. Así se dice Naam. Naam, que era un extranjero y tenía una esclava, una sierva que era judío. Ella dijo, mira, en mi pueblo, mi Dios puede sanar leprosos. Y él dice, él va y él iba y llegó al el profeta. El profeta dice, báñate ahí en nuestro lago y báñate 7 veces y vas a ser limpio. Y él dijo, no, ¿cómo me voy a bañar? Yo puedo bañarme en mi río, enfrente de mi casa. Tu agua no es mejor que nuestro. Y no quería. Pero después dijeron, pues ¿por qué no? Hazlo. Y fue sanado. Yo creo que estos sacerdotes en el templo nunca habían visto una lepra sanado, un leproso sanado. Imposible, no se puede pasar. Nunca han expectado uno y después no tuvieron. Pero ¿qué pasa? Llega una, después llega 2, 5, no, llegan 10 diciendo fuimos sanados. Que el sacerdote va a decir, ¿qué pasó? ¿Dónde fueron? Jesucristo nos sanó. Éramos leprosos y Cristo nos dijo, venga aquí, en camino nos sanó. Gloria a Dios. Jesucristo es el Mesías, tiene poder para sanar a los leprosos. Era para ser un testigo. Por eso debían que ir al sacerdote. Y dice que ellos iban, ¿recuerdas qué lejos es de donde estaba hasta Jerusalén? 3 días. So van caminando y no sabemos qué pasó, no sabemos cuánto tiempo, pero dice que en versículo 14 y dice, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En el camino al sacerdote, Cristo los sanó. Recuerda, ¿por qué? Yo creo, la razón que yo creo más de todo es que ellos debían que caminar en fe. Ellos debían que obedecer y caminar en fe.
Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradecer a Dios. Ellos fueron, porque recuerdas, ¿qué lejos era? 3 días. O sea, Jesús dice, váyate, muéstrate al sacerdote. Si yo era allí, no, sáname primero. ¿Cómo voy a saber si yo voy 3 días y no soy sano y después debo que regresar para que tú me tocas y sanas otra vez? No, mejor sáname ahora y cuando estoy sano, pues ya me voy. Pero no me voy a ir de aquí hasta que tú me sanas. Pero él dijo, vete, vayas. No estás sano, pero vas, preséntate. Y ellos obedecieron. ¿Y por qué obedecieron? Porque creyeron la palabra de Jesús. Tuvieron fe. ¿Recuerdas qué quiere decir la palabra fe? La palabra fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ellos estaban convencidos que lo que no podían ver, sanidad, creyeron que Cristo lo iba a sanar. Ellos creyeron cuando llegamos allí con el sacerdote, vamos a ser sanos. ¿Por qué? Porque creyeron la palabra de Jesús. Quiere decirles, muchas veces nosotros también debemos que caminar en fe. Nosotros como cristianos debemos que caminar en fe. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos ver lo que Dios está haciendo. No podemos ver qué va a pasar, pero confiamos en la palabra de Jesús. La palabra de, ¿cuántos de ustedes creen que un día Cristo va a venir por nosotros? ¿Lo han visto? ¿Pero por qué crean? Por la fe, la convicción de no que se ve. ¿Cuántos de ustedes creen cuando Cristo viene por nosotros nos va a llevar al cielo para estar con Él por siempre? Pero como lo crean, no lo han visto, por la fe. Nosotros debemos que caminar en obediencia y caminar en fe. Porque a veces Cristo te va a decir algo. La palabra de Dios te va a decir algo. Tú debes que hacer eso. Y tú vas a decir, hoy no puedo verlo. Y Él va a decir, va. Y tú vas a decir, ay, no puedo ver. Pero debes que ir. Porque esto es la fe. Sigue en Hebreos. Hebreos es una historia bonita. Hebreos 11 es la historia de la fe. No. Es un récord de fe. Y habla de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento que caminaron en fe. Y el ejemplo que da Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Recuerdas a Abraham? Dios dijo a Abraham, Abraham, salte de tu tierra y te voy a mandar a una tierra. Ah, ¿cuál? ¿Dónde va? Me da una mapa. ¿Cómo llegar? No, te voy a mostrar dónde cuando tú vas en camino. Yo voy a abrir la puerta, te voy a mostrar, pero no te voy a demostrar ni decir dónde antes que tú vas y obedezcas y caminas en fe. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham salió de su tierra y iba caminando y llegó a la tierra que Dios había prometido por él. Hermanos, a veces como hermanos debemos que caminar en fe porque no podemos mirar qué Dios está haciendo. Yo recuerdo en mi vida cuando Dios me dijo, Eric, Regina, queremos que van a México. Y nosotros dijimos, México, ¿por qué? Ni hablamos español. ¿Cómo vamos a ir a México? No tenemos trabajo, no tenemos... Yo fui a la universidad, mi esposa fue a la universidad, tuvimos buenos trabajos, tuvimos casa, tuvimos todo lo que necesitamos aquí, estamos bien. Va. No puedo ver Dios, pero confío en ti. Vamos a ir. Y fuimos. Y Dios abrió la puerta. Dios tocó mi lengua para que pueda hablar español. Dios nos dio casa, nos dio ministerio. Pero debimos que caminar en obediencia y en fe. Los leprosos no podían ver, no podían físicamente ver que estaban sanos porque no estaban sanos. Pero mientras que iban, mientras que caminaban, Dios los sanó. Hermanos, caminamos en obediencia y caminamos en fe. Amén. Versículo 15 dice, entonces,
Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en la tierra a sus pies, dándole gracias. De los 10, uno regresó. Ahora, ¿dónde están los matemáticos? ¿Qué es el porcentaje? ¿Cómo se dice? Por ciento. Porcentaje. ¿Qué es el porcentaje? Porcentaje. 10%. Uno de 10% regresó. Los 10 fueron sanados. ¿Cómo sé? Porque Jesús dice después, ¿no fueron los 10 sanados? Y solamente uno regresó. Solo los 10 fueron sanados, pero solamente uno regresó. Solamente uno. No sabemos qué hicieron los otros 9. Yo no quiero juzgarles. Puede ser que obedecieron a Jesús y fueron hasta Jerusalén para hablar con el sacerdote, para que él pudiera declararles sanos. Puede ser que ellos, pues no sé, la ley dice que debemos que llegar. ¿Y quién nos declara sano? Ok, vamos a ir. Puede ser que ellos estaban tan emocionados. Mira, estamos sanos. Mira, ya no tengo llagas. Mira, ya no me... Mira. Podían estar bailando, gritando y tan emocionados que inmediatamente, ¿dónde fueron? Pues con sus familias, con sus hijos, con sus padres, con su esposa, yo creo. No sabemos. Yo no les da culpa. ¿Por qué pasa? Solamente uno regresó. ¿Y qué pasó cuando llegando allí se postró? Dice 3 cosas. Número 1, glorificó a Dios con un gran voz. No tuvo vergüenza, con gran voz. ¡Gloria a Dios! Aquí tú me son, gloria a Dios. No, con gran voz. Y dice ¿qué? Dice, se postró rostro en la tierra. Se puso a los pies de Cristo. Su rostro en la tierra. ¿Y qué? Dándole gracias. ¿Sabes esta palabra aquí? Se postró rostro en la tierra a los pies de Cristo. Esto es la palabra alabanza. Es la palabra, cuando nosotros hacemos alabanzas, estamos diciendo que estamos postrándonos y poniendo nuestra cara a los pies y alabando a Dios. Esto es la palabra alabar. Se postra a los pies de alguien y normalmente es como alabar como un rey. Hemos visto en las películas cuando viene un rey y todos se inclinan y así están así. Ok, eso es la palabra alabar. Él alabó a Cristo y dio gracias a Jesús por todo lo que Cristo había hecho en su vida. Él fue completamente sano. ¿Recuerdas? Esa enfermedad era una sentencia de muerte, separación de familia, separación de amigos, no podía trabajar. En realidad, él iba a morir solo y iba a sufrir el resto de su vida porque no había sanidad. Y Cristo lo sanó. ¿Qué? Llegó glorificando a Dios, alabando a Jesús y dándole gracias. Yo quiero decir que ese fue nosotros también cuando Cristo nos sanó. Éramos muertos en nuestros pecados. No había sanidad por nosotros. La única sanidad, el castigo es la muerte, separación de Dios por una eternidad. Y Cristo nos tocó y Cristo nos sanó. ¿Y cómo debemos que responder? Glorificando a Dios y alabando a Jesucristo, dándole gracias por todo lo que Él había hecho. Yo he hecho muchos eventos cristianos grandes. Muchos eventos donde, como ese año pasado, hicimos un evento con Franklin Graham aquí en el anfiteatro. Llegaron miles de personas. Yo había hecho festivales con Mike McIntosh en diferentes países. Mi primera fue en Juárez, México, en Chiapas, México. Miles de personas llegan. Y muchas veces en la República Dominicana, cuando estos eventos hacen, muchas personas vengan enfrente. Vengan enfrente por recibir algo. Vengan enfrente para oración. Vengan enfrente para arrepentir de sus pecados. Vengan enfrente para sanidad. Y muchas veces reciben un toque de Dios. Dios los toca. Están ahí llorando. Están ahí confesando sus pecados. Están ahí. Dios les sana físicamente, espiritualmente. Pero mi pregunta es, saliendo de ahí,
de ese lugar donde Dios los tocó, donde Dios los sanó, donde Dios los habló, donde Dios los perdonó, ¿cuántos de ellos regresan para dar gracias a Dios? ¿Cuántos de ellos empiezan de ir a una iglesia para decir, Dios, gracias Dios, ahora que tú me sanaste, yo te voy a servir, yo te voy a alabar, yo te voy a glorificar? ¿Cuántos de ellos empiezan de leer su Biblia, empiezan de orar todos los días y ser un cristiano, un seguidor de Cristo? ¿Sabes cuánto? Porcentaje, 10% o menos, 10%. Los restos siguen, hacen una decisión emocional, lloran y claman, pero es algo emocional nomás, y nunca entregan su vida completamente a Dios. Nunca dan gracias a Dios con sus vidas. Puede ser con sus palabras, gracias Dios, pero con sus vidas no. Y Dios no quiere que damos gracias solamente con nuestra voz. Quiere que damos gracias con nuestras vidas, con nuestro corazón, con todo que somos. Solamente 10% regresaron a dar gracias a Jesús. Y muchas veces solamente 10% son los que siguen dando gracias a Dios con sus vidas. Y mira el versículo 16. ¿Quién era eso que regresó para dar gracias? Un samaritano. Jesús dijo, solamente, ¿dónde están los otros 9? Solamente este uno vino y este es un extranjero. En otras palabras, yo creo Jesús está diciendo, el único que vino es un extranjero, significando que los demás eran judíos. Los demás conocían la Biblia, conocían a Jehová, conocían las bendiciones de Dios, conocían cómo alabar a Dios, conocían del Mesías. Pero este extranjero samaritano, él es el único que vino para dar gracias. Y debemos que recordar que los samaritanos, a los judíos, los samaritanos eran los peores. ¿Sabes que los samaritanos no caminaban por un pueblo de los samaritanos? Ellos no sentaban en una mesa para comer con un samaritano. Ellos pensaban que los samaritanos y los gentiles, los incrédulos, cualquiera que no es judío, ellos van a alumbrar los fuegos en el infierno. Y esto es lo que ellos merecen. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos odiaban tanto a los samaritanos? Los samaritanos eran de mixta sangre. Los samaritanos eran judíos al principio, pero cuando vino los de Asiria, para conquistar los judíos, sacaron muchos judíos y los llevaron a su pueblo de Asiria, como Daniel. Recordamos esta historia. Los llevaron, los quitaron, pero se quedaron unos allí, se quedaron algunos en Israel, se quedaron algunos judíos en Jerusalén, se quedaron. ¿Y qué pasa? Los de Asiria empezaron a vivir allí con ellos, empezaron a vivir en Judea, empezaron a vivir en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Los judíos empezaron a casar con ellos y después empezaron a tener hijos. Estaban desobedeciendo la ley porque Dios quiso que los judíos eran apartados por Él. Por esto recibieron la circuncisión para estar separados, apartados. No debían que casar con otras naciones. ¿Por qué? Porque no es porque Dios era racista. No, Dios no quería que casaba con otras naciones porque ellos adoraban otros dioses. Ellos tuvieron sus ídolos. ¿Y qué pasó? Los samaritanos empezaron los judíos empezaron a casar con los de Asiria y empezaron a adorar a sus dioses. Y empezaron un nuevo templo con nuevos sacrificios. Y ahora los judíos, no, los samaritanos tienen una sangre mixta y ahora están adorando otros dioses y están haciendo sacrificios a otros dioses. Ellos miraban los samaritanos como peor que todo, porque ellos debían que saber, tienen sangre judío, pero están deshonrando a Dios y adorando ídolos. Pero ¿quién es que vino a dar gracias a Dios? El samaritano. El que los judíos piensan que no merece nada de Dios, merece ser fuego en el infierno, es el que vino. Y quiero decirles, muchas veces es el que no pensamos, es que acerca a Dios. Muchas veces el que se acerca a Dios es el peor, es el más loco, es el más rebelde, es el más feo, es el drogadicto, es el prisionero. Es el huérfano, ¿por qué?
porque ellos entienden su necesidad por un Salvador. Un judío piensa, ¿por qué necesito un Salvador? Yo estoy bien, yo soy buen hombre. Un samaritano entiende. Un drogadicto entiende. Un pandillero entiende. ¿Qué dijo Pablo? Pablo, ¿recuerdas antes que Pablo se convirtió? ¿Recuerdas que decía? Que era era famoso, ¿por qué? Porque arrestaba a los cristianos. Él iba buscando cristianos para arrestar cristianos. Él iba a Damasco para arrestar cristianos en el momento que Cristo lo tocó. Y después Pablo dijo, Cristo vino para salvar a los pecadores, el cual yo soy el jefe de los pecadores. Hermanos, eso era mi vida. Yo era uno de los peores. Yo estaba perdido. Yo no conocía a Jesús. Yo no conocía ni buscaba a Dios. Pero la Biblia dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos que le invoquen. Porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Todo. Hay una rana. Todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Judío, griego, prostituta, drogadicto, pandillero, gringo. Todos que invocan el nombre del Señor serán salvos. Y muchas veces Dios escoge los peores. Los peores son los que acercan a Dios. Tengo una historia. Cuando yo estaba en Rosarito, yo iba a las calles para buscar. Yo iba a las canchas de fútbol rápido. Yo iba a las calles donde los jóvenes están en la noche. Yo iba con los patinadores y con los taggers, ¿cómo se dice? Los grafiteros, ¿cómo se dice? De graffiti. Yo iba con todos ellos, buscándoles, compartiéndoles la esperanza de Cristo. Tuvimos un parque de patinetas ahí en Rosarito. Y nosotros sabemos que los patinetas tienen una reputación muy mal. Fuman mota, son rebeldes, no van a la escuela, usan drogas, rayan en las paredes. No, los patinadores son los peores. Mira cómo vestidan, mira su cabello, mira cómo son, mira cómo escucha, cómo hablan. No, si usted quiere saber, vas a ir a los parques de patinetas y va a ver. Es la reputación que tiene. Yo les predicaba, yo los compartía. Tuvimos un evento de un parque de patinetas que nos donaron un edificio gratis y pusimos rampas ahí. Pues aquí está una foto, mira. Ahí está yo soy yo, el joven ahí. Eso soy yo. Es ese que está parado con el blanco. Soy yo. Ahí están las rampas. Hasta que dimos permiso para que se rayen las paredes. Mira que dice esa pared. Cristo salva. A un lado está un dibujo de Jesucristo. Allá estamos compartiendo con lo que la comunidad, lo que la gente miraban, los peores estamos compartiendo. Jesús. Y era difícil porque ellos no van allá para escuchar al gringo loco. Ellos iban ahí para patinar, para hacer sus trucos, para fumar su mota. Pero yo llego y cuando yo llegaba, yo miraba como ya está el hermano, el aleluya. Pero yo dije, ok, vamos a hacer el estudio. No, y no querían venir. Vamos a hacer el estudio ya. Ok, y vienen y sientan y allá están sentados, pero hasta que están sentados, muchos no escuchaban, pero allá están dando respeto. Y había uno, muchacho, se llama Pancho. Pancho está en esa foto, está en la esquina izquierda de abajo. Pancho es ese, tiene un hoodie, es esto ahí en la esquina. Tiene el cabello grenudo y su hoodie y todo. Allá sentado, no hablando, no escuchando, que yo pensaba no estaba escuchando. Compartiendo, pero un patinador, porque vas allí con ellos no hay esperanza por ellos, no hay nada. Pues llegó el día que Pancho aceptó a Jesús. Pancho fue bautizado.
No te cortó su cabello también, ¿eh? Se bautizó y entregó su vida a Jesús. Pancho vino aquí a Estados Unidos, ahora estaba sirviendo una iglesia. ¿Sabes que Pancho ha venido aquí a predicar por mí cuando yo no estaba? Él vive en Texas, él hace las alabanzas en su iglesia. Ayer, porque estaba escribiendo eso, le llamó, mandé un texto: ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Me mandó esta foto. Ahora tiene 3 hijos, está caminando muy bien, está sirviendo en su iglesia, alabando a Dios. Era un samaritano, era uno. Era uno que la gente decía: no, a ellos no, es patinador, es samaritano, es drogadito, pandillero, no. Porque dice Jesús: todos que claman el nombre del Señor serán salvos. No importa si es judío, griego, todos que claman a Él serán salvos. Yo soy un testigo. Pancho es un testigo. Ustedes son testigos, porque no hay judíos aquí. Puede ser algunos. Yo creo que Tony tiene un 8avo porcentaje, algo así. Sí, Antonio tienen algo, ¿no? Somos gentiles, afuera de la voluntad de Dios, pecadores. No éramos en los planes, pero ¿qué pasa? Dios escoge el débil, el feo, el pecador, para darle honra y gloria, y para que Él reciba toda la honra y la gloria. Amén. Versículo 19, Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Nota aquí que dice: tu fe, levántate, tu fe te ha salvado. Recuerda, el hombre, ¿por qué dice levántate? Porque está acostado. Está alabando a Jesús, está a la rodilla, su cabeza a sus pies. Jesús dice: levántate, tú puedes ir, tu fe te salvó. Y lo que yo creo es eso es algo nuevo. Porque todos fueron sanados. Todos fueron sanados. Los 10 leprosos fueron sanados. Pero Él dice aquí: tu fe te ha salvado. Él no fue solamente sanado físicamente de su lepra. Él también fue sanado de sus pecados. Fue sanado espiritualmente. ¿Por qué? Por su fe. Su fe en Jesucristo. Cuando Él vino para alabar a Dios, alabar a Dios, cuando Él se hincó a Cristo, Él estaba confesando su fe en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Y Él fue completamente sanado. Los otros salvados, los otros 9 fueron sanados. Él fue salvado. Los otros 9 recibieron una bendición físico. Su enfermedad fue sanado, pero su alma no. Y todavía sin Cristo, sin salvación, iban a ir al infierno. Pero ese Señor vino y no solamente recibió la bendición física, pero recibió la bendición espiritual, la vida nueva, perdón de pecados. Y quiero decirles, a veces, no, ¿por qué vino ese hombre a Jesús? ¿Por qué vino ese hombre a Jesús, el leproso? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué vino? Sí vino por su fe, pero ¿qué quería? Ser sanado físicamente. Y quiero decirles, muchas veces venimos a Jesús por algo. Recibimos llamadas y gente llaman: hey, necesito ayuda con mi renta, ¿me puedes ayudar? Hey, necesito ayuda con comida. Y vengan y le damos y la bendecimos. Pero quiere decir que Cristo quiere darles más de ayuda con la renta, más de la comida. Puede ser que algunos vienen a Dios porque necesitan ayuda con su matrimonio. Necesita ayuda con un hijo pródigo que está perdido usando drogas, y vengan a Jesús: ayúdame, necesito eso. Necesito un trabajo, ayúdame, Dios. Y vengan a Dios buscando una bendición física. Pero quiere decirles, si venimos a Dios, Dios quiere darles mucho más de una bendición física.
Dios quiere darnos la salvación. Yo quiero decirles que este leproso de los 10, este fue salvo, pero Cristo quiso salvar a los 10. No solamente quiso sanarles, quiso salvarles. Y por eso preguntaba, ¿dónde están los otros? ¿Por qué no vienen para que yo pueda salvarles? No solamente debemos que venir a Dios por lo que nos puede dar, por las bendiciones físicos, pero debemos que venir a Dios para recibir de Él la salvación y la vida eterna. Amén. Hermanos, puede ser que tú has venido ahora, tú has acercado a Dios porque necesitas algo, porque estás buscando ayuda con algo. Puede ser que estás enfermo, puede ser que tu matrimonio está perdido, puede ser que un hijo perdido y tú vienes a Dios pidiéndolo, Dios, por favor, ayúdame. Y Dios quiere ayudarte. Dios quiere, sí, quiere ayudarte con ese problema físico, con ese problema de su hijo, su matrimonio, quiere ayudarte, pero quiere ayudarte en mucho más. Él quiere darte la salvación, la vida eterna, por medio de fe en su Hijo Jesucristo. Pero debemos que venir a Él, no solamente por recibir de Él, pero para conocer a Él, para alabar a Él, para glorificar a Él y para darle gracias por todo lo que ha hecho. Yo quiero decirles que nosotros éramos los leprosos. Nosotros que hemos recibido a Jesús, nosotros éramos los leprosos. Cristo nos sanó y nos salvó. Y ahora, ¿qué debemos que hacer? Darle gracias. Y no digo una vez, gracias. Todos los días, darle gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Como Él nos limpió, como Él nos salvó, como Él nos ha dado vida eterna. Darle gracias. So, vamos a tomar un momento. Vamos a hacer la comunión, hermana Alicia, por favor. Hermanos, ¿me pueden ayudar con la comunión, Fernando? Y agarra a alguien más, por favor. Pero antes que hacemos la comunión, vamos a hacer un tiempo de adorar a Dios, para dar gracias a Dios. Si tú has aceptado a Jesús, toma ese tiempo para darle gracias por todo lo que Él ha hecho. Para salvarte, para perdonarte, para darte vida. Si tú no has aceptado a Jesús, toma ese momento para llegar a sus pies y recibirlo como tu Señor y Salvador. Él, como dice, todos que claman al Señor serán salvos, pero debes que clamarlo. Debes que venir y buscar su misericordia, porque todos merecemos su ira, pero como los leprosos buscaron su misericordia. Dios quiere mostrarnos misericordia, pero debemos que venir a Jesús. So, toma ese momento para hablar con Dios, para darle gracias. Gracias por morir, gracias por darte vida. Y después de la canción, juntos vamos a tomar la comunión. El Espíritu